Buenas noches. Hoy le toca a usted hablar y a nosotros el placer de escucharlo, así que los tiempos los pone usted, profesor. Pero bueno, buenas noches a todos, bienvenidos. ¿Estamos listos para escucharlo al profe Ángel Schoenberger? Adelante, Ángel. ¿Quieres Y capaz presentarte? que viene otra gente, tratamos como todo, larguemos, como quieran. Ustedes dirigen. Eh, Epa, bien. Un poquitito, a ver si lo arranco mejor. Ahí va a estar. Ahí está. Bueno, bueno, ya todos me conocen, pero soy Ángel, pertenezco en este momento a la Iglesia Metodista, pero fui bautista por muchos años y estudié en el Seminario Bautista. Así que tengo el gusto hoy de presentar el tema, un tema introductorio nada más, que vamos a ir profundizando, especialmente de mano de Marcelo, cuando quiera agregar algo a lo que uno va poniendo. Quiero comenzar con una introducción general de las cosas que ya venimos viendo. eh, que se repiten, pero por allí hace falta recordar a algunos que no están acostumbrados a usar la terminología. El nombre Torá significa varias cosas, pero selecciono tres de esas definiciones. Una es dirección, otra es enseñar y otra es instruir. Y por consiguiente alude a su condición de manual de vida y guía general para el pueblo de Israel. Es el sentido que tratamos de darle a esto que nosotros llamamos Pentateuco. Eh, es Orígenes quien le va a dar en la primera mitad del tercer siglo el nombre de Pentateuco, que nosotros lo conocemos. Significa cinco rollos o cinco estuches y hace referencia a donde se guardaban los rollos en ese momento. Eh, Le llamamos, eh, aquí no me aparece una palabra, pseudo, se me fue el nombre, epigráfico, porque tiene el sentido de no ser los autores los que escribieron estos escritos. En el caso de Deuteronomio, no, consideramos que no fue escrito por Moisés, pero algunos de los escritos, algunos autores consideran que son posteriores inmediatamente a la época de Moisés, pero otros escritos son posteriores, que ya lo vamos a ir viendo alguna cosa de esa. Este es un procedimiento que es común en los textos bíblicos, en la antigüedad, y uno puede pensar en algunos ejemplos de proverbios o de los salmos de David, que por allí se le atribuyen a David, pero no son necesariamente de David. La fecha es lo que acabo de decir. Algunos piensan que hay escritos que son del siglo X, pero muchos de ellos son del siglo sexto o quinto antes de Cristo, especialmente las leyes del Deuteronomio que vamos a ver hoy. La totalidad del Antiguo Testamento estaría terminada recién por el año 247 antes de Cristo, ¿no? Que es lo que nosotros llamaremos después el texto masorético, que es posterior. De
de los escritos de la Biblia hebraica, conocemos el Pentateuco, los profetas y los escritos, y el Pentateuco es la normativa para los demás escritos. Ese es el punto, digamos, de énfasis, entender que la Torá es la base para los otros escritos. La tradición hebrea le otorga un valor muy por encima del resto y en cierta medida actúa como si el verdadero canon fuera solo esta sección. Incluso muchas veces se usa la palabra Torá para referirse a todo el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es, y esto lo firmo constantemente, fundamental para los autores del Nuevo Testamento. A veces, después de 20 siglos, olvidamos que los escritos del Nuevo Testamento tenían como palabra de Dios, cuando el Nuevo Testamento habla de las Escrituras, está refiriéndose al Antiguo Testamento, a Tanaj. Y eso a veces lo perdemos de vista, porque era la única escritura que ellos tenían y tuvieron por varios siglos, hasta que el canon del Nuevo Testamento poco a poco se fue formando, pero que recién va a constituirse entre el cuarto y quinto siglo de forma definitiva. Así que, y con muchas discusiones por medio, entonces hay que tener en cuenta que el Antiguo Testamento era fundamental y por eso es muy importante para nosotros también hoy estudiarlo, ya que un poco hemos perdido de vista este aspecto. Eh, Perdón, parece que agarré una copia que había borrado algunas cosas, y voy a tener que bajar un poco, no alcanzo a leer todo perdón. Voy a poner de nuevo sin apertura porque no se alcanza a ver completo el texto para mí. Vamos a ver ahí. Quiero decir un poco en esta introducción también algo que uno de los autores que he consultado afirma, y es que para entender cualquiera de los libros del Pentateuco, hay que entenderlo en su globalidad y hay una teología detrás de estos 5 escritos que tienen que ver con una experiencia de vida especialmente y que estas leyes, especialmente que son varios de los libros, tienen muchas leyes, discuten muchas leyes, no son cláusulas rígidas ni afirmaciones tajantes, tampoco modelos nítidos a imitar, tienen que ver con un trasfondo, con una experiencia de vida, y eso es lo que vamos a ir viendo. Los temas que se dan en estos 5 libros, estamos hablando de una generalidad por el momento, son las promesas, que ya Marcelo nos ha hablado de ella, el tema de la liberación, que lo mencionamos cuando hemos hablado también del Génesis. Fíjense cómo se dan, a pesar de que no, estos temas lo hemos dado en otro, en uno u otro libro del Pentateuco o de la Torá, son temas que se van a ir repitiendo. La palabra de Dios y la ley, son los 4 temas que toda la Torá toca. La expectativa de la liberación, la falta de equidad social o la angustia por el flagelo de la idolatría son comprendidas como producto de violar las leyes dadas por Dios. Esa es la temática general de estos libros. Pero pasemos entonces al que no. Es una repasadita general. Pasemos directamente al Deuteronomio. Como hemos visto, los nombres de los libros de la Torá, especialmente en hebreo, están expresados con la primera palabra, que en este caso se refiere a las primeras palabras que justamente va a hablar Moisés, y estas son las palabras, ¿no? Es la expresión en hebreo, y como dijimos, Deuteronomio se va a referir posteriormente a la segunda ley o a una copia de la ley por repetir lo que está en el Éxodo.
Es muy probable que el núcleo teológico provenga de los refugiados del Reino del Norte, es una cosa que se repite en los autores, que llegaron a Judá después de la caída de Samaria en el año 722 a.C. Están pensando que el enfoque que tiene Deuteronomio tiene que ver con la tribu de Israel, digamos, del norte de Israel. Estos habrían traído las tradiciones de los profetas de aquella región, como Elías y Oseas, quienes expresan un fuerte celo por el yavismo y un rechazo visceral a la idolatría. Ambos temas son muy apreciados por este libro de Deuteronomio. Los argumentos más sólidos para pensar en que proviene del norte, de las tribus del norte, es que las amenazas presentes en Segunda Reyes 22 coinciden con las maldiciones de los capítulos 17 y 18. Y el segundo argumento es que las características de la reforma de Josías involucran los mismos temas que preocupan al Deuteronomio, es decir, la exclusividad del templo en Jerusalén, la expulsión de los cultos sincréticos y cananeos, el rechazo de los lugares altos dedicados a diversos dioses, la condena de los ritos sexuales de la fertilidad y el rechazo del culto a Moloch y otras divinidades. O sea, son temas que coinciden, digamos, con la preocupación de los escritos de Segunda Reyes y de los profetas a su vez también. La estructura del libro la dividimos en cuatro. La primera parte, 1 al 11, descripción histórica de los sucesos del Sinaí y exhortaciones o amonestaciones. Incluso si uno va viendo los textos, hay muchas repeticiones de escritos anteriores, especialmente del libro de Números. En el 12, capítulo 12 al capítulo 26, ahí hay toda una exposición de la ley y en donde se desarrollan las distintas leyes que vamos a mencionar algunas. En el capítulo 26 al 29, un compromiso de la alianza, más bendiciones y maldiciones. Y por último, el último tramo, 29 al 34, el futuro de Israel hasta la muerte de Moisés. Y ahora entramos un poquito más en detalles. Esta primera parte, esta descripción histórica, los primeros capítulos se detienen en narrar los hechos históricos que condujeron al pueblo hasta ese lugar. El texto se sitúa frente a un oyente que no parece conocer la historia y necesita que se la narre. Y la segunda parte, del capítulo 4 hasta el 11, el denominador común es exhortativo, se incluye una segunda versión de los 10 mandamientos en el capítulo 5, casi sin variantes, con excepción del mandamiento sobre el sábado, y varios textos que buscan aconsejar a Israel que siga con fidelidad las enseñanzas de su Dios. Hay aquí textos fundacionales, tales como el 6.4, la oración Shema, que todos conocemos, Oye Israel, o el versículo siguiente, el 6.5, que expone tres niveles vitales, una enumeración que pretende significar la totalidad, con los cuales el creyente debe amar a Dios, ¿no? Con toda el alma, con la mente, etc. Este texto será retomado en el Nuevo Testamento por los tres sinópticos para ubicarlos como el principal mandamiento según Jesús. En conjunto, la sección 1 al 11 actúa como preparatoria para la exposición de la ley en la sección siguiente. Establece que las bendiciones recibidas no lo son por mérito de Israel, sino como signo del amor de Dios por su pueblo. Además, insiste en que los pecados cometidos fueron tenidos en menos por la intercesión de Moisés y la misericordia divina, el que solo reclama a cambio amor para con Dios y el prójimo. Un punto culminante es cuando con máxima belleza describe la tierra que recibirán. Lo hace en el capítulo 11 al señalar que la tierra que recibirán no es como la de Egipto, pues ésta goza del cuidado de Dios, quien derrama lluvias y hace crecer los cultivos. Me olvidé de poner la grabación ahora que me estoy acordando. A ver si encuentro. No, sí está. Bien, Iva perdón. dice que está grabando, Sí ¿eh? está grabando, Se perdón. está grabando. Eh, Además, insiste que los pecados cometidos fueron tenidos en menos por la intercesión de Moisés y la misericordia divina.
el que solo reclama a cambio por amor a cambio amor para con Dios y el prójimo. Un punto culminante es cuando con máxima belleza, ya lo dije, perdón, la centralidad de la alianza en el Sinaí y el liderazgo de Moisés quedan establecidos para conocimiento de la nueva generación de israelitas, la llamada generación de la conquista. Como dije, estos primeros capítulos son preparatorios. Y ahora viene la exposición de la ley, la colección de leyes anotadas en esta sección, conocida como el Código Deuteronomista, es en buena medida repetición de las leyes presentes en el libro de Éxodo y el Levítico. Sin embargo, hay adiciones. Estas variaciones de las leyes anteriores pueden entenderse como un signo de que se asume que las leyes de Dios no son independientes del contexto en que deben aplicarse y por lo tanto son pasibles de ajustarse en acuerdo a nuevas situaciones. Pero a la vez esta versatilidad confirma la permanencia de las leyes de Dios más allá del contexto en que pudo haber surgido y que su orientación profunda no queda anulada ni siquiera por un cambio tan radical como el de pasar de la transhumancia al sedentarismo. Las dos variantes, digamos, por un lado se mantienen las leyes, pero por otro lado hay cambios. Luego, el capítulo 26, la alianza, la estructura de esta sección parece evocar los tratados de vasallaje vigentes en el antiguo cercano oriente de aquellos años, de los cuales hay muchos ejemplos entre los hititas, asirios y arameos a partir del siglo X a.C. Una diferencia esencial y notoria es la ideológica, mientras que en los preámbulos de los pactos entre reyes, el rey poderoso imponía al débil los términos del pacto, pero lo presentaba como un pacto suscrito entre pueblos iguales y libres. En el caso bíblico se ofrece un pacto que el pueblo puede aceptar o rechazar, y en ningún caso se asume que es entre partes iguales. Son las dos distinciones de los pactos que había y del nuevo pacto de Israel. En este pacto, como en otros casos a lo largo del Antiguo Testamento, el discurso teológico tomó del medio cultural diversos elementos seculares y los reformuló en base a su propia concepción de la vida y el mundo. Y por último, los últimos capítulos que hablan del futuro de Israel. Presentación de hechos como si fuera una predicción, pero en que en realidad se escriben con posterioridad a lo anunciado a la luz de los hechos consumados. Lo importante en los poemas de los capítulos 32 y 33 es que cierran el Pentateuco con palabras de esperanza y destacan que las promesas de Dios permanecen firmes y se cumplirán a pesar de los desvíos del pueblo. En el capítulo 34 narra la muerte de Moisés, como corresponde a la de los grandes personajes de la historia de Israel, si consideramos las narrativas entre otras de las muertes de Abraham, Jacob, José, por ejemplo, y Josué, todas ellas distintas y con sus propias características, pero con el denominador común de ser relatos necesarios al concluir la vida de un líder relevante. Algunos autores le van a llamar que son cierres de ciclos, ¿no? En cada uno de estos personajes importantes de la historia de Israel. Ahora mencionamos algunos puntos que ya mencionamos en general del Pentateuco, pero los vamos a especificar respecto al Deuteronomio, de la teología, del pensamiento detrás de todo el relato. Desde el punto de vista hermenéutico, se debe recordar que el libro presenta a Moisés dirigiéndose a una nueva generación de israelitas que no conocía ni las tristezas de la esclavitud ni las euforias de los actos de liberación obrados en Egipto a favor de su pueblo. Es una nueva generación. Los principales aspectos de esta teología son, uno, el énfasis en la unidad, quizás es el aspecto más fuerte, por eso está numerado en primer lugar, cómo habla de ese Dios único. Se habla de un Dios y un templo, una alianza, un pueblo, una tierra, etc. Esta característica pone el acento en la centralidad del culto en Jerusalén y en la unidad y sucesión dinástica del sacerdocio israelita.
Segundo, para la teología deuteronomista, el origen del mal está en la idolatría, en el dejarse seducir por otros dioses y en abandonar los preceptos dados por Dios para la vida cotidiana. Fueron los pecados del pueblo los que ocasionaron la ruina de Israel. Ese es el concepto que está en Deuteronomio y obviamente también en otros textos del Antiguo Testamento. Un tercer punto es que las leyes, las antiguas leyes son todavía vitales y gozan de buena salud, es lo que mencionamos hace un ratito. Cuarto lugar, el pacto con Dios no es una cuestión del pasado, sino que cada generación debe volver a aceptarlo. En quinto lugar, las leyes se cumplen cuando se ama a Dios con todo corazón y con toda el alma. La promesa de Dios en su plenitud es aún un proyecto para el futuro. Ese es un aspecto que señala uno de los autores diciendo que Deuteronomio, es decir, todo el Pentateuco termina en Deuteronomio con las promesas sin cierre, sin cumplimiento, digamos, inclusive de la tierra todavía, porque recién en Josué y Jueces se van a ir dando las conquistas, o sea, que queda como algo, como un proyecto para el futuro. El Pentateuco se cierra antes de recibir la tierra para que esa promesa perdure en el tiempo y quede como promesa de cara al futuro a todas las generaciones. Este punto trajo un poco de discusión en algunos autores porque algunos han querido poner a Josué como un hexateuco se llama, ¿no? Para que se complete un poco esto, pero este autor dice que sigo, dice no es necesario eso porque no es la finalidad del Pentateuco de la Torá. Y aquí viene la pregunta que hice como título y que quiero comentar un poco. Uno de los autores que leí hace esta pregunta como introductoria, como para entrar un poquito en polémica, si las leyes deuteronómicas están en contra o a favor de la ley. Y específicamente se refiere al hecho que varias de las leyes están refiriéndose a matar a otros pueblos vecinos. Eso es la discusión que se trae. Varios autores estuve viendo sobre el tema y unos van a decir que van a referirse a una tensión permanente en los escritos del Antiguo Testamento, en particular en Deuteronomio, pero que son de la época y que tienen que ver, algunos lo van a decir, en la lucha entre la casta sacerdotal y la línea profética. Es decir, los sacerdotes van a tratar de estar unidos al rey, van a querer mantener la manera de pensar guerrera, digamos, de un rey, y por eso algunos de estos textos van a afirmar mucho ese pensamiento. Pero por el otro lado, están todas las otras leyes que hablan del cuidado del huérfano, de la viuda, del extranjero, o sea, muchas leyes de mucha misericordia. Entonces, uno de los autores va a decir, tiene que ver con esta tensión que se ven en los escritos en general, que se van a ver también en otras tensiones, ¿no? Por ejemplo, la tensión que va a haber en el caso del exclusivismo de algunos, en pensar que solo Israel, mientras que otros van a ir poniendo la idea de que Israel es un medio para llegar a las otras naciones, como se plantea en Génesis, y otros escritos como Jonás, por ejemplo. Entonces, la pregunta esta tiene que ver con esa tensión, dicen estos autores. Pero es interesante, para mí, uno de los autores lo va a mirar desde el lado de la convivencia con los pueblos. Y fíjense este texto de Deuteronomio 23, 8 y 9. Dice, no aborrecerás al edomita porque es tu hermano. No aborrecerás al egipcio porque forastero fuiste en su tierra. Los hijos que les nacieren en la tercera generación podrán entrar en la congregación de Jehová, en el texto de la Reina Valera. Es decir, es interesante que en medio de esas leyes que van en contra de algunos de los pueblos vecinos,
hay excepciones, ¿no? Y eso hace pensar un poco en que para el hebreo de ese momento hay distintos niveles de extranjeros, dice una autora. No todos los extranjeros son iguales. Están estos extranjeros como lo fue el israelita, ¿no es cierto?, en Egipto, y hay otros extranjeros que son tremendamente, cometen aberraciones, tienen una idolatría muy extendida que tiene que ver con la muerte de los hijos y cosas por el estilo. Entonces hay una distinción muy marcada que se hace sobre los distintos extranjeros. Entonces algunas de esas leyes muy fuertes contra el extranjero tienen que ver con esta distinción, pero hay textos que consideran inclusive, aparte de decirlo en general, que hay leyes a favor del extranjero, también hay, como estos textos, directamente específicos para pueblos, teniendo en cuenta que Edom es medio hermano, hijos de Esaú, y Egipto, a pesar que fue su pueblo opresor, pero es donde ellos estuvieron y vivieron muchos años, ¿no? Entonces hay esa distinción. Pero un poquito el título tenía que ver con esta discusión de fondo. Y quiero marcar antes de terminar algunos textos muy sonantes, muy fuertes. Uno es el Shema Israel, ¿no? Adonai, nuestro Dios, Jehová uno es y amarás a Dios, Adonai, tu Dios, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Es la declaración de la unicidad de Dios y el mandamiento fundamental de amarlo de manera total y exclusiva. Para el día de hoy es un llamado al monoteísmo ético y a una devoción sin reservas que se opone a cualquier forma de idolatría, sea de bienes materiales, poder e ideologías. Es la base de toda relación con lo divino y con el prójimo. Otro texto es, ahora pues Israel, ¿qué pide Adonai tu Dios de ti? Sino que temas a Adonai tu Dios, que andes en todos sus caminos y que le ames y guardes sus mandamientos y sus estatutos que yo te he prescrito hoy para bien tuyo. Este pasaje resume la esencia de la vida en la alianza, en el pacto. No se trata de rituales vacíos, sino de una relación basada en el temor reverente, el amor y la obediencia integral. La obediencia no es una carga, sino que está para bien tuyo, lo que implica que seguir los caminos de Dios conduce a la prosperidad y al bienestar, tanto individual como comunitario. Es una guía para una vida ética y justa hoy. Otro texto es, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Esa memoria histórica es un pilar de Deuteronomio. Se insta al pueblo a recordar la liberación de Egipto, el pacto en el Sinaí y los actos de Dios. Para el día de hoy, este pasaje subraya la importancia de preservar la historia y las lecciones del pasado, incluida la historia de la fe, y la responsabilidad de transmitirlas a las generaciones futuras, algo que obviamente Israel siempre ha hecho y seguirá haciendo. Es un llamado a la educación intergeneracional en valores y principios. Y creo que este es el último texto que tengo. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Adonai tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Adonai a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y que les había de dar. Este es el clima retórico de Moisés. Presenta una elección clara y fundamental entre dos caminos, el de la vida, que es obediencia y bendición, y el de la muerte, desobediencia y maldición. Es un llamado a la responsabilidad individual y colectiva. Para el día de hoy nos recuerda que nuestras decisiones personales, éticas, sociales, tienen consecuencias profundas y que la verdadera vida se encuentra en la relación con lo divino
y en la adhesión a principios de justicia y amor. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Muchas gracias. En cierta forma, el Deuteronomio es una aclaración, especificación de todo lo que se ha hecho durante los otros 4 libros de la Torá. Viene a culminar la Torá con detalles más técnicos. Eso es lo que yo pienso. Bien. Gracias, señor Masitelli. O Jorge. Es que es tanto. No sé cómo hiciste, Ángel, para poder resumir. Está buenísimo el sistema del, ¿cómo se llama? El programa ese, PowerPoint. el PowerPoint. Está buenísimo el PowerPoint, pero son tantas ideas y tantos conceptos y cosas que, wow. Hay material para 20 seminarios ahí. Terrible, enorme el libro, como lo describiste vos, y es así. Un trabajo te felicito por un gran trabajo de poder ordenar todos esos conceptos, solo poder ordenarlos. Una barbaridad. Elsa, ¿vos estás sin mutear porque quieres aportarnos algo? No, estoy sin mutear porque estoy sin mutear nada más. No, le doy el espacio a que algún otro comience con las reflexiones. Bueno. Y yo fui tomando nota de algunas cositas mientras hablabas, Ángel, como para empezar o de algún modo una conversación también, porque la propuesta de que vos dieras esta charla también incluye la posibilidad de que se abra después a una conversación, a un encuentro más dialogado entre todos nosotros. Y una primer cosa que anoté es que vos hablaste de la teología de Deuteronomio. Perdón, la primera cosa que a mí se me ocurrió anotar, dijiste muchas cosas importantes, valiosas, conceptualmente bien definidas. Estoy hablando de algo que a mí se me quedó enganchado acá en la oreja para seguir pensando, pero debe haber otros muchos temas. Es cuando dijiste que la teología de Deuteronomio enfatiza mucho la unidad. Un Dios, un templo, una alianza, un pueblo, una tierra. Y es así. Y cuando estaba pensando sobre eso que dijiste, me di cuenta de algo. Unidad en todas estas cuestiones que mencionaste muy, muy bien, pero que no es sinónimo de uniformidad. Porque es un pueblo, pero dentro de ese pueblo son 12 tribus diferentes. Pero incluso hoy en día, ponele que está más desdibujada la cosa y parece que somos, qué sé yo, bueno, o Israel y el Reino del Norte y el Reino del Sur. Pero en todo caso, yo creo que aún dentro del pueblo judío específicamente, y entre los cristianos también, una de las tradiciones más fuertes que hay es la del disenso. Es un pueblo, pero donde cada uno por sí mismo
tiene que afinar y sintonizar su discernimiento lo mejor que pueda para esa enseñanza de la Torá, llevarla a su vida, la de cada individuo, lo mejor que pueda. Entonces, unidad en el disenso. ¿Y, y cómo se explica unidad en el disenso? Bueno, puede ser a través de la negociación, de la aceptación mutua y recíproca, o puede ser a través del diálogo también, ¿no? Así que implícitamente en tu manera de presentar la naturaleza de la teología de Deuteronomio, yo encontré, no sé qué pensás vos, Ángel, que ahí mismo, pese a que hablas de unidad, no se dice, pero queda implícita la apertura al diálogo, porque como digo, la unidad de un pueblo, pero son 12 tribus, de una tierra, pero diferentes geografías, no es lo mismo la Alta Galilea que la más pela que la región de Jerusalén. Y además habla de un templo de Deuteronomio, pero no deja el Tanaj de mencionar muchos lugares por donde transitó el Mishkan, las tablas de la ley, etcétera, como residencia transitoria. ¿Estás de acuerdo entonces? Perdón, lo planteo tal vez Sí, como no, sí, pregunta. incluso yo mencioné justamente esta idea de algunos autores de que hay distintas líneas de pensamiento que están dentro del escrito y que son las que por Ujú. ahí nos dan cierta contradicción aparente, que lo hemos visto, lo vemos en otros escritos. Es decir, por ejemplo, no recuerdo cuál de los libros, pero debe ser Primera Reyes y Crónica. En un lado dice que es Satanás el que hizo algo y el otro dice que fue Dios, el mismo acto. O sea, evidentemente hay dos miradas distintas y se repiten muchas veces estas cosas, o sea, y es parte de lo que siempre decimos, ¿no? La diversidad del pensamiento hebreo se da inclusive en el Nuevo Testamento, pero la tendencia cristiana ha sido tratar de unificar, de hacer toda una línea, qué sé yo, y los últimos años, 50, 60 años, estamos viendo que hay diversidad y inclusive Justo González cuando habla del canon, de la formación de los escritos del Nuevo Testamento, él dice que justamente uno de los elementos que se tiene en cuenta es la diversidad en el canon, no que tengan uniformidad, sino que sean diferentes. Y por eso hay cuatro evangelios distintos, que son totalmente distintos en su enfoque. Gracias. Mirka, Sí, Sí, bueno, Milka, adelante, por favor. gracias. Usted planteó una pregunta ahí que decía, ¿las leyes deuteronómicas están en contra o a favor de la vida? Y si acercamos el texto a la actualidad, ¿cómo sería hoy? ¿Las leyes deuteronómicas hoy están en contra o a favor de la vida? Eso, que pueda iluminarme o aclarar o reflexión para la casa, como ustedes quieran. Hay un artículo que estaba leyendo de una autora que hace parte de esta reflexión y ella dice, hay un nudo teológico, dice ella, en Deuteronomio, y ella es la que menciona estos textos, ¿no? De referente en el medio de los textos que hablan a favor de la guerra en contra y de matar a otros pueblos que aparecen que a, a Edom no y a los egipcios no. Y, y menciona, dice, es un pueblo que ha luchado toda su historia por tener su tierra. Un pueblo que ha sido eh, poseído por otros pueblos a través de siglos, ¿no? Y la promesa bíblica es que va a tener su tierra en este libro.
y que no lo puede tener, ya está. Y hoy día que lo tiene, poco nos viene ese nudo, dice ella, el nudo teológico, eh, que luchamos en si estamos a favor o en contra de que Israel se defienda, ¿no? Dice, es una incógnita que tenemos que es muy difícil de resolver, ¿no? Pero a la luz de lo que dice Deuteronomio respecto a esos pueblos que hay que matar, yo creo que hay algo de realidad en el presente respecto a la actitud de algunos de estos pueblos de querer también exterminar a Israel. Así que no es fácil la respuesta, no es sencilla, porque siempre pensamos especialmente en los inocentes, los niños, etcétera, pero lamentablemente hay otras realidades detrás que nos hacen difícil dar una respuesta, pero la realidad es la misma siempre, permanente, es decir, hay pueblos y pueblos, por eso le decía, hay distintos niveles de extranjeros en el lenguaje hebreo y algunos de estos extranjeros son malas personas, totalmente alejados de la voluntad de Dios, de lo que Dios quiere para el ser humano, no tienen empacho de matar a nadie y cosas por el estilo. Entonces ahí hay unas distinciones que a veces a nosotros nos cuesta un poco más aceptar hoy día por la mentalidad moderna y todo eso, pero hay que tener en cuenta también algunos de estos trasfondos, ¿no? Pero la dificultad está, por eso ella le llama el nudo teológico, ¿no? Porque está difícil de desarrollar ahí para los que miramos desde afuera, pero hay que estar en el lugar de este pueblo que ha sufrido tanto. Y yo recuerdo la anteúltima noche que estuve en Israel, una de las señoras jóvenes dijo, estamos cansados de seguir aguantando lo que la historia ha hecho con el pueblo de Israel. Gracias, Marcelo. Era, la pregunta la anoté porque al final de su presentación usted dijo Deuteronomio, vida, obediencia y bendición, y muerte, desobediencia y maldición. Entonces, me pregunto yo, si la vida es obediencia y bendición, entonces, ¿cómo le estamos obedeciendo a Dios? Ayer, antes de ayer, en la antigüedad, hoy o mañana, ¿cómo le vamos a obedecer si yo quiero la vida? Aurora. Aurora, por favor, adelante. Gracias, Ángel, por tu exposición. Más que una introducción, nos has paseado un poquito por el Deuteronomio, ¿no? Por el libro de Deuteronomio. Me gusta pensar en lo que dijiste también al comienzo, que cuando hablabas acerca de la Torá, que es dirección, enseñar, instruir, un manual de vida. Y al final también dijiste que es un llamado a la educación intergeneracional en valores y principios. Y siempre me gusta pensar en las leyes y extraer lo que está detrás de la ley. O sea, pensar en qué principios puedo rescatar de esa ley. También dijiste que la promesa de Dios en su plenitud es aún un proyecto para el futuro. Y en esta sociedad en la cual estamos inmersos todos, pensaba en qué bueno sería refrescar primeramente nuestra mente con todos estos principios y estos valores, cómo vivenciarlos nosotros en nuestra relación con los demás y cómo comunicarlos también a las nuevas generaciones. Creo que el libro de Deuteronomio tiene una riqueza tremenda. A mí me gusta un pasaje porque creo que en la vida de Israel es un reflejo para las demás naciones. Es decir, la vida comunitaria de Israel, con toda esta observancia a las leyes, es un reflejo para los demás pueblos, para las demás naciones.
Acá en Deuteronomio capítulo 4, el versículo 5 dice, mira, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Me gusta muchísimo este pasaje, lo observo, lo estudio, lo trato de aplicar también porque creo que es un mensaje para toda la humanidad el que nos está dando Deuteronomio. ¿Qué nación grande hay como Israel? ¿Qué nación que tenga un Dios que nos dio a conocer a ese Dios? A todos dio a conocer a ese Dios, a todos los demás pueblos, y también sus estatutos y sus decretos, de los cuales cada uno de nosotros, la sociedad, la humanidad, se puede beneficiar en la observancia también de estas leyes. Después hay leyes también para los esclavos, para los pobres, yo creo que hay una riqueza tremenda, ¿no? Y ante la pregunta de Ángel, las leyes deuteronómicas están en contra o a favor de la vida, yo creo que la mayoría está a favor de la vida. Encuentro estos principios y estos valores que me sirven para la vida, para mi relación con mis semejantes, con mi prójimo, y también para un crecimiento y una madurez espiritual. Gracias, Ángel. Muchas gracias, Aurora. Sí, Elsa, adelante, por favor, te escuchamos. Simplemente dentro de este marco que fijó Aurora, estaba recordando también cuando Ángel habló de la lucha, digamos, el grupo que estaba, digamos, el grupo sacerdotal que seguía al rey y el grupo profético. Y ahí aparece como aflorando toda la misericordia que también tiene que mover a nuestro hacer. Es decir, creo que las leyes que deben ser respetadas, vividas, no pueden alejarse nunca de ese sentido de misericordia que lo descubrimos también en Dios, que se nos revela no como el Dios castigador, sino como el Dios misericordioso. Ese poner incluso, pongo acá también esa idea que nos aportó Marcelo de la unidad, esa unidad que se va plasmando en la práctica de las leyes y articulando no solo en la rigidez, sino también en la plasticidad de la misericordia. Por eso la unidad se hace posible en las diferencias cuando está ese respeto que se señaló, esa apertura de mente, de corazón, de escucha purificada, de palabra prudente, pero también en esa capacidad de misericordia dentro de nuestro corazón para entender al otro y no estar siempre como un juez que dictamina y determina la actitud del otro. También había dicho Ángel, el énfasis en la unidad y la centralidad del culto en Israel. Quiere decir, unidos en la creencia de ese Dios único. Y aunque exista el mal, hay que apartarse de la idolatría y no abandonar los preceptos diarios. Eso me pareció importantísimo.
no perdernos en lo grande, sino mantener siempre lo cotidiano, lo de todos los días, lo que tenemos que hacer para nosotros y para el prójimo todos los días. Y me impactó también, y esto lo señaló Aurora, el Deuteronomio queda como un proyecto para el futuro. Y me parece que eso está hablando, a pesar del mantenimiento de las leyes, al mismo tiempo hay una apertura, una disposición, un camino abierto que nos permite proyectar el futuro, con lo cual se está incorporando la idea de cambio. Porque si me abro a un proyecto de futuro, quiere decir que en ese proyecto entra el cambio. Y ahí está el cuestionamiento de cada uno de nosotros y de todos como humanos. ¿A dónde vamos con el cambio? Porque al mismo tiempo somos responsables, y está en el Deuteronomio, de transmitir a nuestras generaciones ese contenido de fe. Pero creo que es un llamado a abandonar la ley y sin abandonar los contenidos profundos, sí hay un llamado criterioso, una adecuación para que ese proyecto futuro pueda tener vida. Bueno, es lo que se me vino en mente escuchando tanta riqueza. Muchas gracias, Elsa. Sí, Joel, te escuchamos, adelante. Muchas gracias, Ángel. Muy claro, muy didáctico y muy importante todo lo que dijiste, ¿no? Ahora yo quiero recordar algunas cosas con respecto a los pueblos. No todos los pueblos tienen, para la teología judía, el mismo destino, ¿no? Por ejemplo, se dice de que el pueblo de Moab, los moabitas no van a entrar, pero las moabitas sí, porque Ruth es moabita. Es una cosa que dicen el problema con los edomitas. Hay un pueblo que va a ser borrado de la memoria de Dios, que es Amalek, y que es el enemigo ultérrimo, porque ataca a Israel sin ningún motivo. Así que hay una diferencia. El resto de los pueblos, por supuesto, el resto para Israel viene, lo que dicen los rabinos, también el aprendido de ellos es para transmitir la salvación a todo el mundo, cada uno con su característica. El cristianismo tiene su camino, pero viene de la Torá esta de Israel. Con respecto a los evangelios, bueno, los evangelios no son diferentes, son complementarios. Hay informaciones que aparecen en uno que complementan la otra, pero no son contradictorios. Lo que Ilka proponía, ¿cómo le vamos a obedecer? Bueno, cumpliendo los mandamientos. Jesús dice muy claro, ama a Israel, ama a Dios con todo tu corazón y después ama a tu prójimo. Son cosas que hay que estudiarlas, ¿no? Eso lo dijo también el rabino Hillel, cuando le preguntaron qué tengo que hacer para convertirme al monoteísmo, al judaísmo. Y bueno, ama a Dios con todo tu corazón y ama a tu prójimo como a ti mismo. El resto, dice, es comentario. Todo el resto de la teología es comentario de todo esto. Y hay que ahora andar y estudiar. Eso dice el rabino Hillel al converso que quería convertirse. Bueno, dijimos que dijiste que no. Bueno, ya dijimos, con respecto a los pueblos hay distintas actitudes que hay que tener. Al enemigo ultérrimo, que es Amalek, que tiene que ser borrado debajo del cielo, y los demás pueblos supongo que se van a convertir, como dice también, creo que en
eh, en Juan 11 o en Hechos 11, que vendrán, vendrán las naciones también al templo, también está en el judaísmo, que vendrán al templo a rendirle culto al Dios único, uno a través de un intermediario, que es Jesús, y otros directamente. Pero esa es la unidad del monoteísmo. Bueno, no quiero extenderme más. Eh, Agradezco muchísimo, Ángel. Estuviste muy clarísimo. Espero que me hayan entendido a mí. Y hasta acá no más quiero decir esta cuestión. Gracias, Joel. Mientras espera, sí, Daniel, adelante. Y Pedro se desmuteó también. Pero bueno, Daniel levantó la mano. No te oímos, no te oímos. No estás muteado, pero no tiene volumen. Qué extraño, lo pruebo, que hable Pedro. Ahora sí, Ahora sí, Sí. bien. te oímos. Yo decía que yo tengo la pregunta y Pedro tiene la respuesta. Si vamos en ese orden. Yo quería preguntar esto porque el trabajo de Deuteronomio, como cualquier trabajo de corpus, escritos, que son literatura de tipo monumental, que tiene muchísimos detalles, muchísimos aspectos, es como una reforma constitucional o una convención constituyente. Y en la Biblia hay varios ejemplos de situaciones como esa, donde ha habido algún avivamiento, que tuvo un gran profeta o un Esdras que pudo hacer un trabajo científico sobre la escritura, acercándose al significado, a la adecuación al tiempo contemporáneo. El trabajo de los 70, es un poco raro eso, suena medio como dibujado, pero el trabajo de los 70 en la Septuaginta. eh, ¿No hay en la tradición judía el reconocimiento en el liderazgo eh, más específico que genérico, así que fueron los profetas y los de la corte real, etcétera, sobre quienes realizaron ese trabajo tan magnífico, digamos, de tanta data, de manejar tanta data? Me surgió la pregunta cuando Marcelo apenas terminó, Ángel, hizo el comentario sobre la, sobre la presentación de PowerPoint. Y yo pensé enseguida, efectivamente, estas herramientas que usamos ahora, el mismo Zoom, ayudan a manejar grandes volúmenes de información. De hecho, en media hora, Angelito presentó todo el libro de Deuteronomio. De manera que una persona que no supiera nada hubiera escuchado esa media hora y tenía una idea bastante clara a esta altura. Quería preguntar si no hay, porque no recuerdo yo que haya trazos en la escritura, eh, en el mismo Antiguo Testamento o en el Nuevo, que digan gracias al trabajo de o de los cuales de la tribu de o algo, sin créditos, digamos. Si es que en la tradición tienen alguna línea de créditos sobre alguna persona o grupo. Muchas gracias y gracias, Ángel, por la presentación. Gracias, Daniel. Flor de pregunta dejaste, pero la dejamos picando un ratito porque Pedro quería decir algo también. Bueno, gracias también, Ángel. ¿Me escuchan? Sí, ¿no? Y gracias por la presentación. Lógicamente, es esta presentación que seguramente vos estabas diciendo que es No, yo me olvidé de preguntar. mucho más amplia, ¿no? Es decir, este libro de Deuteronomio es un libro que algunos lo han calificado, como dijiste, que es un libro, digamos, fascinante. Y si estuviera Beni, aunque Joel pueda adelantar un montón de cosas, y también Jorge, el tema de las palabras que contiene Deuteronomio son muy particulares.
cada una de ellas permite una interpretación de lo que es este Deuteronomio. Pero permítame, a lo mejor no va a gustar, no importa. El Deuteronomio es Deuteronomio porque no cumplieron el Levítico. Lamentablemente. Y en Segunda de Reyes, en el capítulo 22, a los 18 años del rey Josías, envió el rey Safán, hijo de Azalía, hijo de Musalín, escriba a la casa de Dios, diciendo: ve y al sumo sacerdote, etcétera, etcétera, hasta el versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán: he hallado el libro de la ley en la casa de Dios. ¿Y saben algo? Yo que lo comenté y lo tengo anotado en mi Biblia. Lo tengo anotado porque lo viví y tengo el papelito. Porque esto tiene que ver con el año 609, 640, 609, antes de la era común. Pero yo estaba en Israel y alguna vez lo comenté y estaba en Nir David, en el Kibbutz, bien, en Beyán, y resulta que ese día no estábamos trabajando porque se recordaba el haber hallado el libro, el haber hallado el rollo. En Jerusalén estaba, perdón, en Beyán. Y yo estuve preguntándole a la gente, lógicamente estaba en Israel, eran todos israelitas y había muchos argentinos, algunos argentinos y otros españoles, pero la realidad es que ese asueto nacional era por haber hallado el libro, el rollo. ¿Y qué rollo? Muy supuestamente era el rollo de Deuteronomio, de la ley. Porque les recordaba lo que no habían hecho. Esto que dijo Jorge, porque el libro de Deuteronomio, tal como mencionaba Ángel, es un libro de enseñar a vivir. Fíjense que a lo largo de esto era enseñar a vivir. Era todo lo relacionado con la vida. Todo lo que tenía que ver precisamente con la vida. Y no temerle a la vida, aún en las cosas difíciles. Porque en el mismo Deuteronomio, en el capítulo 7, en el versículo 21, dice: ante lo que siempre vivió el pueblo de Israel, pero vivimos muchos, y especialmente los que creemos en Hashem o en Dios, dice: no desmayes delante de ellos, porque Dios, tu Dios, está en medio de ti y es Dios grande y temible. Ahora, ustedes saben que cuando estaba en Beyán y en Israel, había dos fenómenos por haber hallado el Deuteronomio. Y uno era tristeza y alegría. Tristeza por el olvido de la ley, por todo lo que le había dado en el Levítico. Y es cierto que la Torá, como dijo Ángel, los 5 libros están enganchados. Originalmente, posiblemente, tal vez, eran un solo rollo, o eran uno solo. Pero si ustedes se enganchan el final de uno con el comienzo del otro, van a llegar a tenemos toda una continuidad. ¿Bien? Ahora, lo interesante es que era el llanto por haber caído en el olvido, que dice que prestemos atención a un montón de leyes y de pautas que sirven para la vida y que además ayudan a vivir a otros también, especialmente las agrarias. Y dejarás las esquinas de tu tierra para otro, y no levantarás aquellas espigas que caen, y ayudarás a este. Y además habla de cuidado con estar firme, bien firme sobre los talones. Pero la otra era la alegría de haber encontrado este libro o este rollo por las expectativas, como decía Jorge, de lo que estaba presentando de nuevo para vivir de acuerdo con los principios y los preceptos
de Yahvé. Y es interesante porque no solamente el pueblo de Israel ha sufrido a lo largo de la historia. Nosotros lo tenemos muy presente, pero hubo muchos pueblos que sufrieron y seguimos sufriendo y seguirán sufriendo. Ahora, también teológicamente tenemos que tener cuidado. Y hay un teólogo llamado Von Rath, excelente, ¿no? Un teólogo, por decirlo, católico, un teólogo de la palabra del Señor, muy interesante, y que él dice que tenemos que tener cuidado con interpretar lo que Dios dice con respecto a los demás pueblos, porque muchas veces está en la narración, y no en la voluntad de Dios. Porque si nosotros vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, las cosas, es cierto que las vamos a tener que enfrentar, pero no va a dar la capacidad para no temer. Si no, existiría a veces un problema de ese que dijo, si quiero vivir en paz, yo tengo que prepararme para la guerra. Y en realidad Dios dice, prepárate para la paz, no para vivir. Y la vida que, como también dijo Elsa y Milka y todo lo que estamos pensando en esto, realmente nos va a dar la posibilidad de vivir en la voluntad de Dios y ser de bendición. Es un libro que, como dijo Marcelo, es cada palabra y cómo está elaborado, ¿no? Con esta narrativa, es excelente para hacerlo de a poquito, de a poquito. Y cómo son las palabras y las expresiones, porque en realidad esto es lo que me agradaba, ¿no? Utilizaban el contexto de la vida diaria para enseñar que Yahvé siempre está cerca. Muchas gracias, Pedro. No sé, Joel, ¿te quedó algún comentario, me pareció, por hacer? No, quería recordarle a Pedro que cuando ya les conté una vez, cuando le preguntan al rabino dónde está Dios, él contesta donde lo dejan entrar. Así que están todos a eso quería comentarte, bueno, correctísimo, estoy de acuerdo con todo lo que decís y bueno, hasta acá. ¿Saben por qué les comentaba lo del rollo y el asueto? Porque estábamos trabajando y había algunos que, frente al trabajo que hacíamos nosotros, los no judíos, ¿no? Que a veces nos decían realmente un poquito los goides, los que trabajamos, ellos decían, no, nosotros ahora estamos meditando y pensando en lo que dice precisamente la palabra de Hashem. Mientras nosotros llevábamos todos los baldes para todos lados, por eso lo tengo presente, ¿no? Pero bueno, era simplemente para recordarlo. Fue una linda experiencia y recuerden que yo le dije que iba caminando y alguien salió a la puerta, me miró, yo me paré, nos miramos y con así, la manito hizo así. Y yo crucé hacia él. No me dijo ni una palabra. Yo le dije, no hablo hebreo. Y él me miró, se dio media vuelta y comenzó a caminar hacia el interior de su casa. Y yo lo seguí. Y se paró en la puerta de la vivienda y me miró. Y yo lo miraba sorprendido hasta que Hashem me iluminó y dije, ya sé lo que pasa. Entonces miré a los costados y había, ¿se acuerdan que les conté? Una placa, una puertita. Así que me dirigí hacia ahí y abrí la puertita y vi en un reloj que estaba detenido, que era el que había hecho saltar la térmica de la vivienda.
Y él me mira, yo lo miro y le dije, yo tengo el poder. Y le moví el reloj hasta un minuto antes, y cuando dio toda la vuelta, se prendieron todas las luces de la casa. Y yo dije, ¿Era bueno, Shabbat? sí, y era Shabbat precisamente. Claro. Y además, no, pero además, me miró y se metió dentro de la casa y me seguía mirando para que entrara. Y dije, entro. Dije, no hay problema. Así que le encendí el aire acondicionado, la cocina, ¿no? Alguna luz que le faltaba, me di media vuelta, nos miramos en la puerta, ¿no? Y salimos. Y yo habré pensado, yo tengo el poder, y él habrá dicho, me encontré un goy que me hizo todo. Pero fue la fecha precisamente que también recordaba el hallazgo del libro, ¿no? Eso de la tristeza de haberlo olvidado y la alegría de poder recuperarlo. Bueno, disculpe, Ayer, me callo. ayer se terminó de conmemorar la fiesta de Pentecostés, de Shavuot, que es Claro, el día que se entrega la Torá. Entonces también se conmemora también eso. Bueno, fiesta agrícola, pero también se conmemora también la entrega de la Torá. está bien. Es cierto, así que Y, tiene relación con lo que dijo Ángel. agrego, Joel, la Sí, lectura de los 10 mandamientos. claro, claro, Exactamente. claro, claro. Así es. Bien. Ahí está don Guillermo esperando que le den bolilla. Está en silencio, Guillermo. Hola, sí, no, es un comentario sobre el Deuteronomio en cuanto a Sí, que nuestro Señor Jesucristo, cuando fue sometido a las tentaciones, ¿no? En el desierto por el enemigo, las respuestas que él dio eran textos del Deuteronomio. En cada tentación, por ejemplo, habla que convierta las piedras en pan. Y él le contesta, no solo de pan vive el hombre. Y así en cada una de las tres tentaciones. Entonces el Señor se basó en esos textos, que es muy valioso. Es como un dato, ¿no? Que de lo relevante que es el Deuteronomio como método de vida y para enfrentar circunstancias como las que estaba viviendo. Muy bien. muy bien. Muchas gracias. Eh, yo me quedé quedaron dos cosas, quedaron muchas cosas abiertas, pero concretamente Daniel preguntó si en la tradición judía Entonces, sí. hay algún dato adicional que exista sobre la autoría del libro de Deuteronomio. Yo no lo conozco. A mí me parece honesto cuando uno no sabe decir no sé. Sé que la tradición en general dice que los 5 primeros libros fueron escritos por Moisés, aunque si uno los lee, en todo caso escribió sobre sí mismo en tercera persona, incluyó una crónica sobre lo que pasó después de que él murió. Así que es un poco esa tradición que para algunos es algo de lo que se agarran férreamente, desde una lectura crítica puede ser cuestionable, pero no conozco ninguna tradición que enseñe Deuteronomio en particular fue escrito por tal persona. Sí hay estudios críticos hoy en día que dicen que es compuesto de cosas escritas por gente del norte y por gente de Jerusalén, que es una combinación. Pero eso ya nos metería en estudios histórico-críticos que no es la tónica en general que usamos aquí. La tradición rabínica está diciendo de que al libro de Deuteronomio le escribió Moisés, excepto la última parte, porque relata su muerte. Y que esa parte la escribió Josué. Ahí está. Es tradición. Ahora, no es... Correcto. Lo terminó Josué. Lo comienza
viendo eso. Moisés y lo termina Ah, Josué cuando muere Moisés. correcto. Sí, pero te digo que Yoshua, no, Josué, claro. Y después quedó otro tema para mí importante, muy importante, Sí, sí. abierto, que es lo que planteó Milka, trayéndonos de vuelta a lo que plantea Ángel con el título y con diferentes aspectos de su exposición, que si es en contra o a favor de la vida. Acá muchos hemos respondido que a favor de la vida. Me sumo a esa respuesta, pero quiero hacer una aclaración. Cuando yo al principio hablé de la unidad pero no uniformidad y de la importancia que tiene en la tradición judía que cada uno tenga que aprender a usar su propio discernimiento sobre cómo llevar esa palabra a su vida. Yo creo que ahí hay una parte de la respuesta que es importante para resaltársela a Milka. Porque hay cosas como, por ejemplo, no solo en Deuteronomio, qué sé yo, que de Amalek no debe quedar nada en pie. Después de matar a todos los amalequitas hay que destruir hasta el ganado. Y a Saúl le costó su reino no cumplir con destruir hasta el ganado, por ejemplo, ¿no? Pero hay otras cosas, ¿sí? Si alguien viola a tu hija, tenés que casarla con su violador. O ojo por ojo, que son normas que en un determinado contexto histórico, ojo por ojo, tal vez era una ley humanitaria en su momento, hace miles de años. Pero ¿cómo hacemos hoy en día para esas normas de las que nos queda un registro de cómo fueron entendidas por seres humanos, o por un ser humano, por Moshe, que tomó registro por escrito de cómo aplicar la palabra en ese momento de la historia? ¿Cómo hacemos para no quedarnos pegados en formas de hace miles de años que no son la voluntad de Hashem, sino que son como lo veía un ser humano hace miles de años que se llevara a su vida? ¿Cómo hacemos hoy en día a una hija violada casarla forzosamente con su violador? ¿Ojo por ojo siempre? No, en la tradición judía hay recursos que enseñan cómo interpretar de manera actualizada eso que parece de otra época y nos resulta tal vez hoy éticamente inaceptable. Hay metaprincipios interpretativos incluso. Por ejemplo, lo de ojo por ojo, bueno, los rabinos han encontrado una manera de interpretarlo que dice que, bueno, acá donde dice ojo, después acá abajo se corresponden con tal otra palabra que quiere decir dinero. Entonces, ojo por ojo quiere decir, te sacan un ojo, te tienen que pagar una indemnización como para poder cubrir todos los daños y gastos necesarios que ello te ocasione. Eso quiere decir hoy en día, ojo por ojo. Aunque en su momento quería decir literalmente lo que dice y lo que todos entendemos que dice literalmente, pero ya no se interpreta así hoy en día. Y este es un punto muy importante, creo yo, porque si se aborda el texto de esta manera, queda mucho más claro que está a favor de la vida. Porque si no, hay leyes de hace 2000 años que interpretadas hace 2000 años parecían más para la muerte que para la vida. Hoy en día parecerían más. Exterminar a un pueblo. Y ¿podría ser ese argumento la base para cometer un genocidio desde Israel que no es, por más que diga la propaganda política antisionista, no es la intención del pueblo judío ni la del pueblo de Israel? En Israel hoy en día hay pueblos como los drusos, los circasianos, los circasianos son musulmanes que desde la primera hora luchan por Israel.
Los También los drusos, beduinos. Los beduinos también los beduinos. Entonces, es cierto que hay diferentes categorías de extranjeros. Y hay algunos que son capaces de desear la muerte de sus hijos con tal de poder matar más chicos judíos. También hay de esos. Y con esos no digo que sean Amalek, pero por ahí en una de esas no se encuentre otra manera de lidiar que no sea una guerra. Puede ser. Así que el tema es muy delicado traerlo a la actualidad porque en una guerra, en una situación de guerra, hay propaganda de guerra, guerra psicológica, propaganda política sumada a siglos de prejuicios y de desinformación. Entonces ahí analizar con cuidado, minuciosamente, en un grupo de encuentro, un tema tan conflictivo, es prácticamente imposible con el tiempo con el que contamos para hacerlo. Por eso no es que esquivamos el bulto, es un tema demasiado complicado y con demasiados bemoles, Milka, pero pese a toda la propaganda antisionista, y yo tengo acá la banderita por algo, porque tengo mi corazoncito con el pueblo de Israel, Estado de Israel, pero así todo, y en medio de una situación de guerra, se oyen cosas de todos lados que por ahí alguien dice, che, pero esta gente realmente no querrá hacer un genocidio. Estoy siendo muy bruto con lo que digo. Pedro dijo que iba a ser antipático lo que él decía. Bueno, lo que yo digo, por ahí más. ¿Sabes qué? No. Pedro se fue. Bueno, pero las leyes de Deuteronomio son para la vida, pero es más fácil darse cuenta si uno toma el recaudo de que para aplicarlas hoy hay que recurrir a la tradición interpretativa que te permita interpretarlos correctamente hoy. No es así nomás, no es literal. Y esta es una salvedad que hay que hacerla. Perdón si me extendí mucho, era la charla, yo tenía que coordinar nada más, pero me quedó pendiente esta respuesta porque lo de Milka Creo, importa. Muchas Sí, gracias, Marcelo. De todas maneras, yo no me estaba refiriendo a los conflictos que hay en los países, me estaba refiriendo a la vida nuestra, a la vida de cómo acerco el texto a mí, porque si no, esto es solo información teológica. Y bueno, yo puedo estudiar, leer e investigar teológicamente, pero creo que la palabra de Dios es vida. Y como dicen ahí, si obedezco a Dios, es vida. Joel amablemente, no sé si fue él, me dijo, yo pregunté, ¿y cómo lo hago? Y él me dice, ama a tu Dios y ama a tu próximo como a ti mismo. Y ahí podríamos volver a la pregunta que salió después de lo evangélico, ¿y quién es mi próximo? ¿O quién es mi prójimo? ¿El que está al lado o el que está en Argentina o el que está allá? Mi próximo para mí es el que está al lado, mi familia, con el cual yo me puedo relacionar, porque yo desde acá observo, ¿cierto?, lo que pasa ahí en el Medio Oriente, pero yo desde acá, bueno, aparte de orar, no puedo hacer nada más, pero sí puedo hacer mi vida mejor y la vida de mi familia mejor y ahí construyo una sociedad mejor, con los valores y por supuesto que tomando la palabra de Dios, el Deuteronomio. Para mí también es vida, pero esto es acercarlo a mi vida, porque claramente este ojo por ojo, diente por diente dice, no se da, pero incluso se usa como un dicho popular. Me hiciste algo, bueno, dice la Biblia, ojo por ojo, y lo dejamos ahí sin ver todo el contexto. Pero les agradezco toda su respuesta, pero mi intención no fue incomodarlos para nada, ni acercarlo a ese conflicto, sino a la vida de cada uno. Muchas gracias. sí, Daniel, adelante. Y sí, Milka, no vi ninguna mala intención. Yo metí el dedo en el enchufe, no vi mala intención de parte de usted. Daniel, adelante. Eh, Creo que en el contexto de la Biblia, en el contexto de Deuteronomio en particular, en el Pentateuco en particular, en Génesis en particular, hay una visión que a mí me levantó la pregunta mientras Ángel estaba empezando la presentación, de si eso de estar a favor de la vida
Y la vida en la Biblia, y especialmente los primeros capítulos del Génesis, se presenta en una forma diferente a que nosotros hablamos en el lenguaje contemporáneo de la vida. En este tiempo somos extremadamente individualistas y cuando decimos la vida, en general nos referimos a mi vida, a nuestra vida, a los que son como yo. De hecho, mucha gente en la discusión de este tema, que es un tema mundial, obviamente, del conflicto que hay en Israel con Hamas y los palestinos, etcétera, muchas personas como Greta, la chica esta activista, se ponen decididamente del lado de la vida, con este concepto de que todos los seres humanos del mundo son occidentales, que tienen el mismo código de valores, que tienen la misma idea de la vida, que hay un concepto de la vida que debería ser uniforme para todo el mundo y que en base a eso condenamos cualquier bomba que mate a una persona del otro lado de la frontera, para un lado y para el otro, sin tomar en cuenta cosas como, por ejemplo, con qué carácter una persona mata a otra persona. Hay una persona que mata en defensa propia. La ley nuestra argentina considera el asesinato en defensa propia como una muerte donde no se discute si yo tengo responsabilidad, sino que se discute si no hay algo que atenúe la dureza de la muerte que he producido. Y por el contrario, hoy justamente es el día que se celebra el 10º aniversario del tema, del lema Ni una menos, de las mujeres. Y el tema de matar a una mujer por el hecho de que es mujer, en nuestra legislación se considera un agravante. Es decir, nuestra ley argentina, que es tan vilipendiada, ¿no es cierto? La mayoría de la gente descree de la ley acá en la Argentina, sin embargo tiene esa discriminación de que hay elementos que pueden agregar culpabilidad a alguna muerte o quitar culpabilidad, hasta el punto de quitarle completamente la culpabilidad. Hay personas, por su condición mental, por ejemplo, que son llamados inimputables. Eso se determina en un acto jurídico, la inimputabilidad la tiene que determinar un juez, no es simplemente una opinión de alguien, ni el diagnóstico de un médico, sino un estudio al que se llega después con una sanción judicial que puede exculpar a una persona que mató, y a veces algunas personas que matan en extremos de crueldad alevosa, como matar niños o matar por quemándolo con fuego o las cosas horrendas que escuchamos contemporáneamente, pero que automáticamente tendemos a juzgar en un criterio como que la Revolución Francesa planteó una base que ahora, gracias a Dios, el mundo entero está dispuesto a cumplirle. Y la verdad es que en el mundo estamos lejos de, no de la Revolución Francesa, que ocurrió hace tan poco tiempo en la historia, sino aún de cosas como lo que está escrito en el Deuteronomio y aún en el Génesis. Hice una referencia al Génesis sin decir qué es lo que quería decir. Y lo que quería decir es que si nos fijamos ahí en el primer capítulo del Génesis, la vida como fenómeno involucra millones de individuos. Jehová de los ejércitos de las estrellas, los ejércitos de los peces en el mar, los ejércitos de las aves en los cielos, los ejércitos que va a haber cuando los hombres y las mujeres se multipliquen y hinchen la tierra, y fructificando con el propósito que Dios les creó. Y que me parece que es una base importante también para no hacer lo que mucha gente está haciendo con un tema de ética tan pesado como es este, de simplificarlo a simplemente como si dos personas están en completa libertad y sin ningún problema y uno mata al otro. Que ahí no hay duda de
de que eso está mal. Ahora, bueno, ya puse el ejemplo, ¿no es cierto? Que puede haber circunstancias que cambien nuestro juzgamiento de eso. Y de hecho, planteo que muchas veces la gente dice, ¿qué harías vos si entraras en tu casa y hay un tipo con un fusil que los va a matar a todos ustedes porque son cristianos? Y vos tenés una pistola en el bolsillo. ¿Vos le pegarías un tiro a ese tipo? Que fue un planteo que hubo en el tiempo de los macabeos, ¿verdad? Si no tengo mal entendido la historia judía. Los pueblos vecinos vieron que los judíos los sábados no se defendían y entonces atacaban. Y ahí vemos cómo la ética tiene que tener no una flexibilidad de goma que la adaptamos para aplicarla según nuestra conveniencia, sino ser un poco más inteligentes en nuestras concepciones, donde el principio de la vida vital, que obviamente ninguno de nosotros discute, tiene extremos que tienen que ver con la guerra entre los pueblos, que es otro tema con mucha discusión teológica, ¿no? Las guerras. Y después el nivel individual también, como presentó Milka. Yo puedo, mi intervención en el conflicto de Medio Oriente es prácticamente nula. Retuiteo eh, los mensajitos en X y pongo mi opinión. ¿Desde qué país apoyás al pueblo judío? De Argentina, pongo yo enseguida ahí. Bueno, pero no van a ganar la guerra ninguno de los dos por mis comentarios, pero ese es mi apoyo. Ahora, yo también puedo dividir a dos de mis hijos que están peleando, aplicando este principio de la vida y del amor y de la tolerancia y del castigo también. Si vos le pegaste a tu hermano, ahora no vas a tener el teléfono hasta la noche o algo así. Perdón por la extensión. Gracias, Daniel. Bueno, no sé, veo que son las 8:00 Ángel, ¿quieres? Terminaría con las palabras de Éxodo. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Dios tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es la vida para ti, prolongación de tus días. Excelentes palabras, Ángel. Gracias. Laila To. Buenas noches para todos. Que Dios los bendiga. Bendiciones. Shalom, shalom. Buenas Gracias, noches. siempre cada vez Buena mejor, vida ¿eh? en Dios. Shalom, Gracias. shalom. Shalom, Gracias. shalom. Shalom. Paz y Shalom bien. Alejem.